A las 3 de la madrugada, cuando Diego Romero entró disfrazado de empleado de limpieza en la cocina de su restaurante en Madrid, no esperaba encontrar a nadie, pero allí, bajo las luces fluorescentes, estaba Mateo García, 24 años, cortando verduras con precisión quirúrgica. No estaba preparando para el servicio, estaba poniendo porciones en recipientes baratos. Diego permaneció en la sombra observando. Luego vio al muchacho revisar su teléfono roto y susurrar algo que le rompió el corazón. Lo que el multimillonario descubrió esa noche le haría entender por qué su chef más brillante había rechazado una beca completa para Le Cordon Bleu de París, y escondido detrás de la puerta, aprendió una lección sobre el sacrificio que ninguna escuela de negocios podría haberle enseñado jamás. Diego Romero había construido un imperio de la restauración valorado en 2.000 millones de euros. Su cadena Sabor de España contaba con 32 restaurantes por toda Europa, 3 estrellas Michelin acumuladas y una reputación impecable. Nacido en una familia pobre de Vallecas, había comenzado como friegaplatos a los 14 años y había escalado cada peldaño con determinación feroz. Pero en los últimos años sentía que algo faltaba. Los números eran excelentes, los beneficios crecían. Sin embargo, al caminar por sus restaurantes durante las visitas oficiales, percibía un vacío. El alma había desaparecido. Sus gerentes le decían que todo iba perfectamente, pero Diego no les creía. Había aprendido que los números cuentan solo la mitad de la historia. Así que tomó una decisión que enfureció a su consejo de administración. Trabajaría encubierto en sus restaurantes, disfrazado de empleado de limpieza, para ver qué ocurría realmente cuando nadie miraba. Sin cámaras, sin publicidad, solo él y la verdad desnuda. Se tiñó el pelo de gris, se puso lentes de contacto marrones, vistió un uniforme gastado y una gorra desgastada. Nadie lo reconoció cuando se presentó como José Martínez, nuevo conserje nocturno que trabajaría de 10 de la noche a 6 de la mañana. El restaurante de Madrid era su orgullo. 2 estrellas Michelin, reservas llenas durante 3 meses, cuenta media de 200 euros por persona. Los primeros 2 días revelaron pequeñas ineficiencias. Nada extraordinario. Diego comenzaba a pensar que el problema estaba solo en su cabeza. Entonces llegó la tercera noche. Era martes. El restaurante cerraba a las 11. A las 2:45 de la madrugada, Diego se dirigió hacia la cocina para la última limpieza. Esperaba encontrarla vacía y oscura. En cambio, las luces estaban encendidas y había alguien allí. Mateo García, 24 años, el joven chef que había ganado el concurso interno 6 meses antes. Diego lo había ascendido personalmente a chef de party, impresionado por su técnica impecable y creatividad audaz. ¿Pero qué hacía allí a las 3 de la madrugada? Diego permaneció en la sombra de la puerta entreabierta, observando. Mateo aún llevaba puesto su uniforme blanco de chef, arrugado y manchado. Su rostro joven mostraba un cansancio profundo, ojeras marcadas, pero sus movimientos seguían siendo precisos y metódicos. Estaba cortando verduras, montañas de verduras, calabacines, berenjenas, pimientos, tomates. Cada corte era perfecto, cada pieza uniforme. No era preparación para el servicio del restaurante. Diego lo comprendió inmediatamente, porque Mateo ponía las verduras en recipientes de plástico baratos, de los que se compran en el supermercado. Luego el muchacho tomó una olla grande y comenzó a cocinar. Sofrió ajo y cebolla en aceite de oliva, añadió las verduras, tomate en lata, albahaca fresca traída de casa. El aroma llenó la cocina. Era un pisto manchego, pero con algo especial. Diego, que había comido pisto en cada rincón de España, podía sentir por el aroma que éste era diferente. Mientras el pisto se cocinaba, Mateo sacó su smartphone. Era un modelo viejo, la pantalla agrietada sostenida con cinta adhesiva. Revisó algo en la pantalla y Diego vio sus hombros caer. Vio dolor atravesar su rostro. Entonces Mateo hizo algo que partió el corazón del multimillonario. Miró la olla humeante, cerró los ojos y susurró hacia el vacío de la cocina. Las palabras fueron pocas, pero devastadoras en su desesperación silenciosa. Diego sintió algo apretarle la garganta. En ese momento no era un CEO multimillonario.
Era de nuevo el chico de 18 años que vio morir a su madre de cáncer porque no podían permitirse los tratamientos adecuados. Mateo abrió los ojos, se secó rápidamente la cara con el dorso de la mano y volvió a cocinar con determinación renovada. Preparó docenas de porciones, las puso en los recipientes, las dejó enfriar. Luego tomó una mochila gastada y comenzó a empacar todo con cuidado. Eran las 4:30 cuando Mateo terminó. Limpió meticulosamente cada superficie, se aseguró de que no hubiera rastros de su cocina nocturna. Antes de salir por la puerta trasera, se detuvo un momento y miró la cocina inmaculada. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Lágrimas de agotamiento, de desesperación, pero también de determinación feroz. Luego se secó, enderezó los hombros, tomó la mochila llena de comida y salió a la noche fría de Madrid. Diego permaneció inmóvil durante 5 minutos. Luego llamó a su chofer personal y le ordenó seguir discretamente a Mateo. Necesitaba saber dónde iba con toda esa comida a las 5 de la madrugada. Lo que descubrió una hora después lo hizo llorar por primera vez desde que su madre había muerto. Mateo no estaba robando. Estaba llevando comida al comedor social de Vallecas, el barrio más pobre de Madrid, donde era voluntario cada mañana de 5 a 7 antes de volver a casa, dormir 3 horas y presentarse al restaurante para el turno de almuerzo. Pero no era todo. El chofer había seguido a Mateo también después del comedor social. Lo había visto tomar 3 autobuses para llegar a un pequeño apartamento ruinoso en la periferia, donde vivía con alguien que necesitaba cuidados constantes. Diego pidió más información. Lo que descubrió lo dejó devastado. La madre de Mateo, Carmen García, 52 años, tenía cáncer de páncreas en estadio avanzado. Los tratamientos eran costosos. El seguro público cubría solo una parte. Mateo trabajaba 16 horas al día en el restaurante, luego otras 3 en el comedor social. Dormía 3 horas por noche. Hacía todo esto desde hacía 9 meses. Al día siguiente, Diego pidió a su oficina de recursos humanos el expediente completo de Mateo. Lo que leyó lo hizo sentirse físicamente enfermo. Mateo había sido el mejor estudiante de su clase en la escuela de hostelería. Había ganado una beca completa para Le Cordon Bleu de París. Debería haber partido 2 años antes. En cambio, había rechazado sin dar explicaciones y había comenzado a trabajar como commis de cuisine en el restaurante de Diego. La madre se había enfermado exactamente en ese período. Mateo había elegido quedarse, trabajar, sacrificar su futuro brillante para cuidar de ella. No había dicho nada a nadie, simplemente había hecho lo que debía hacer. Diego Romero se sentó en su Mercedes a las 6 de la mañana y lloró, porque acababa de ver algo que había olvidado que existía: sacrificio puro, amor incondicional y una bondad de alma que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Mateo, sino su propia alma. Diego no durmió esa noche. Volvió a su ático de lujo con vista al Palacio Real, pero no podía quitarse de la mente la imagen de Mateo, el muchacho cortando verduras a las 3 de la madrugada, que susurraba esperanzas hacia una madre enferma, que transportaba comida para los pobres antes de comenzar otra jornada agotadora. Al amanecer, llamó a su directora de recursos humanos, una de las pocas personas en las que confiaba. Le pidió investigar discretamente la situación de Mateo. Quería saberlo todo, cada detalle, pero debía hacerse con sensibilidad absoluta. El muchacho no debía saber que estaba siendo investigado. El informe llegó después de 48 horas e hizo enfurecer a Diego, no contra Mateo, sino contra sí mismo, contra un sistema que había permitido que esta situación existiera bajo sus narices sin que él viera nada. Mateo García había nacido en Madrid de madre soltera. El padre los había abandonado cuando el niño tenía 3 años. Carmen había criado a su hijo sola, trabajando como costurera en una fábrica textil durante 12 horas al día. A pesar de la pobreza, había invertido todo en la educación de Mateo. El chico era brillante. A los 12 años cocinaba para su madre, mezclando platos tradicionales españoles con técnica moderna. A los 14, trabajaba los fines de semana en un restaurante local para ayudar con los gastos. Ganó becas para la escuela de hostelería. Se graduó con las máximas calificaciones, obtuvo la beca parisina.
Era el sueño, la salida de la pobreza, la oportunidad por la que su madre había sacrificado todo. Entonces, 2 meses antes de la partida a París, Carmen colapsó en el trabajo. El diagnóstico fue brutal: cáncer de páncreas, estadio 3, curable pero costoso, muy costoso. Mateo no dudó ni un segundo. Rechazó la beca sin dar explicaciones verdaderas. Mintió a su madre diciendo que había decidido que París no era para él. Carmen no le creyó, pero estaba demasiado débil para luchar. Con el salario del restaurante, Mateo podía pagar los tratamientos básicos, pero no lo suficiente para los medicamentos experimentales que podrían marcar la diferencia. No lo suficiente para reducir las horas y estar cerca de ella. Así que hacía lo que podía. Durante 9 meses había vivido así. Trabajaba 16 horas en el restaurante, 3 en el comedor social, dormía 3 horas y volvía a empezar. Nadie sabía, nadie preguntaba. Era solo el joven chef talentoso que trabajaba duro. Pero había otro detalle en el informe que devastó a Diego. Según el médico, Carmen tenía quizás 6 meses de vida con los tratamientos actuales. Con los medicamentos experimentales y una alimentación óptima, quizás 2 años. Mateo estaba luchando por comprar tiempo, tiempo para estar con su madre, tiempo para decirle cuánto la amaba. Y lo estaba haciendo sacrificando su sueño, su salud, su futuro. Diego se miró alrededor en su ático de 3 millones de euros. El arte en las paredes valía más que el salario anual de Mateo. El lujo había sido construido mientras alguien con más talento y más corazón que él sufría en silencio. Se odió en ese momento. No porque era rico, sino porque se había vuelto tan distante que ya no veía a las personas detrás de los números. Mateo García era el número 0473 en el sistema empresarial, un nombre en un informe mensual. Pero era un hijo que amaba a su madre más que a su propia vida. Diego tomó una decisión. No simplemente daría dinero a Mateo. Eso sería fácil, vacío, casi insultante. Haría algo más profundo. Algo que cambiaría la filosofía misma de su empresa. Diego se presentó en el restaurante de Madrid el viernes siguiente a las 3 de la tarde, durante la pausa entre el almuerzo y la cena. Sin previo aviso, sin anuncio. Preguntó al gerente dónde estaba Mateo y lo encontró en la despensa, haciendo inventario con una lista en la mano. El muchacho se volvió sorprendido de ver al CEO. Inmediatamente enderezó la espalda, dejó la lista. La ansiedad atravesó su rostro. Diego lo llevó a la oficina del gerente, cerró la puerta. Ofreció a Mateo la mejor silla. Él se sentó en la simple. Una inversión simbólica de poder. Durante un largo momento, Diego simplemente miró a Mateo. Vio el cansancio profundo en sus ojos jóvenes. Vio las manos callosas del trabajo constante. Vio el uniforme limpio pero viejo, cosido y recosido en múltiples puntos. Vio un chico que estaba envejeciendo demasiado rápido. Diego preguntó directamente cuántas horas dormía por noche. Mateo vaciló, luego admitió la verdad. 3 horas. 3 horas y media si tenía suerte. Cuando el CEO preguntó sobre el trabajo en el comedor social, el color desapareció del rostro del muchacho. Diego reveló que lo sabía todo, de la madre, del cáncer, de la beca rechazada. Mateo comenzó a temblar, no de miedo sino de agotamiento emocional. Las represas que había mantenido durante 9 meses comenzaron a agrietarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. El chico suplicó poder mantener el trabajo. Explicó que no robaba nada, que usaba su dinero para los ingredientes, que solo necesitaba 6 meses, quizás 1 año. Luego podría reducir las horas, dormir más, pero ahora su madre lo necesitaba. Diego lo detuvo con gentileza. Explicó que había visto algo esa noche en la cocina. Había visto a un joven que había rechazado la oportunidad más prestigiosa del mundo culinario para cuidar a su madre, que trabajaba 19 horas al día sin quejarse, sin pedir ayuda, con dignidad y amor que raramente se veía. Mateo susurró que no había tenido opción. Diego respondió que siempre había tenido opción. Podría haber ido a París y dejado a su madre a los cuidados del Estado. Podría haber pedido ayuda, pero no lo había hecho. Simplemente había soportado, trabajado, amado. El CEO se levantó y caminó hacia la ventana
mirando la calle de Madrid abajo. Luego reveló algo que no había dicho a nadie en años. Su madre había muerto de cáncer cuando él tenía 18 años. No podían permitirse los tratamientos adecuados. Había muerto en un hospital público masificado mientras él le sostenía la mano y ella se disculpaba por ser una carga. Diego se volvió hacia Mateo con ojos brillantes. Explicó que había construido su imperio, prometiéndose a sí mismo que nunca sería tan impotente de nuevo. Pero en algún lugar del camino había olvidado esa promesa. Había dejado de ver a las personas, concentrándose solo en los beneficios. Entonces, esa noche, había visto a Mateo, y había visto a sí mismo 30 años antes, y se había odiado por haber dejado que el sufrimiento ocurriera bajo sus narices. Diego delineó el plan. La empresa pagaría todos los gastos médicos de Carmen. Todo. Los medicamentos experimentales, los médicos especializados, los tratamientos privados. No era un préstamo ni caridad, sino lo mínimo para alguien que había demostrado un carácter invaluable. Las horas de trabajo de Mateo se reducirían a 10 al día, máximo. El salario permanecería igual. Cuando la madre estuviera estable, si todavía quería ir a París, la empresa patrocinaría los estudios. Pero había una cuarta cosa, la más importante. Diego pidió perdón a Mateo. Perdón por no haber visto su sufrimiento. Perdón por haber creado un ambiente donde el muchacho sentía que debía esconder su humanidad para ser valorado profesionalmente. Mateo no podía hablar. Sollozaba. Años de estrés y miedo saliendo en olas. Diego hizo algo que ningún CEO multimillonario debería hacer. Se arrodilló frente a su empleado y lo abrazó mientras lloraba, susurrando que había llevado ese peso solo demasiado tiempo. 3 semanas después, Diego, Mateo y Carmen estaban sentados en el consultorio del mejor oncólogo de Madrid. El doctor había revisado todas las pruebas, consultado colegas internacionales y tenía noticias que hicieron llorar a todos en la habitación. Con el nuevo protocolo de tratamiento, las probabilidades de Carmen de entrar en remisión habían pasado del 15% al 65%. No eran certezas, pero era esperanza real, concreta, basada en la ciencia y en las posibilidades que el dinero puede comprar cuando se usa para salvar vidas. Carmen miró a Diego con lágrimas corriendo y preguntó en español entrecortado por qué ayudaba a personas que no conocía, a quienes no debían nada. Diego respondió que se equivocaba. Le debía todo. Su hijo le había recordado quién era antes de hacerse rico, antes de olvidar lo que significaba amar a alguien más que a la propia vida. En los meses siguientes, Diego implementó cambios radicales en toda su empresa. Creó un fondo de emergencia médica para todos los empleados y sus familias. Contrató trabajadores sociales para identificar proactivamente quién estaba luchando en silencio. Redujo las horas máximas de trabajo, aumentó los salarios mínimos en un 30%. Pero más importante, cambió la cultura. Comenzó a contar la historia de Mateo a todos los gerentes, no para avergonzar al chico, sino para enseñar una lección fundamental. Detrás de cada número de empleado había un ser humano con batallas invisibles. Su trabajo como líderes no era solo maximizar los beneficios, sino ver y apoyar a esas personas. Algunos inversores se quejaron. Diego los despidió y compró sus acciones, convirtiendo la compañía de pública a privada. Prefería poseer el 100% de una empresa con alma que la mitad de una máquina sin corazón. Mateo redujo sus horas, dormía 7 horas por noche y pasaba cada tarde con su madre durante los tratamientos. La veía responder a la quimioterapia, recuperar color, sonreír hablando de ver a su hijo convertirse en un gran chef. Y lentamente, algo hermoso sucedió. Mateo comenzó a enseñar a otros jóvenes chefs, compartiendo no solo técnica, sino filosofía. Cocinar no era solo un trabajo, explicaba. Era un acto de amor. Cada plato nutría no solo el cuerpo, sino potencialmente el alma. El enfoque se extendió. Los restaurantes de sabor de España cambiaron, no solo en la comida, que se volvió aún más excelente, sino en la atmósfera. Los clientes lo sentían. Las reseñas mencionaban no solo la calidad, sino el corazón que se sentía en cada bocado. Un año después de aquella noche en que Diego había visto a Mateo cortar verduras, organizó un evento especial. Cerró el restaurante de Madrid para una velada privada e invitó a todos los empleados.
No solo los gerentes, sino todos, desde los friegaplatos hasta los sommeliers. Cuando estuvieron reunidos, Diego subió a un pequeño escenario improvisado. Junto a él estaban Mateo y Carmen, que ahora estaba en remisión parcial, más fuerte de lo que había estado en 2 años. Diego contó la historia, la noche en que había visto a Mateo, el descubrimiento de su situación, la vergüenza que había sentido por no haber creado un ambiente donde las personas se sintieran seguras para pedir ayuda. Explicó que Mateo le había enseñado algo que ninguna escuela de negocios enseña. El valor verdadero de una empresa no se mide en los beneficios o en las estrellas Michelin, sino en cómo trata a las personas cuando son vulnerables. Diego anunció que Mateo era ascendido a chef ejecutivo, pero había más. Sacó un sobre con un cheque por 100.000 euros y una carta. No para Mateo, sino para un nuevo programa que el muchacho dirigiría. Se llamaría La Cocina del Corazón. Cada mes identificarían una familia en dificultad en el barrio, y Mateo con su equipo cocinaría para ellos. Comida real, nutritiva, hecha con amor. No caridad condescendiente, sino respeto y apoyo de una comunidad a otra. La sala estalló en aplausos. Pero Diego no había terminado. Se dirigió a Carmen y tomó su mano. Explicó que las madres tienen un lenguaje universal. Ambos habían perdido tiempo precioso con sus madres debido a la pobreza. Él no podía recuperar a su madre, pero podía asegurar que Carmen tuviera todo el tiempo posible con su hijo. Anunció la creación de la Fundación María Romero, nombre de su madre. Su único propósito sería ayudar a las familias de los empleados con gastos médicos catastróficos, porque nadie debería tener que elegir entre sus sueños y la vida de las personas amadas. 150 personas en esa sala lloraron, cada una tocada por la historia, cada una viendo su propia humanidad reflejada en la vulnerabilidad compartida. Esa noche no sirvieron comida costosa ni vinos raros. Mateo y su equipo prepararon el plato que había hecho aquella noche. Pisto manchego, simple pero perfecto. Cada persona en la sala comió del mismo plato. Sío y friega platos lado a lado. Diego finalmente comprendió qué había faltado en su empresa. No era excelencia técnica o eficiencia. Era conexión humana auténtica. Ver a las personas, valorar sus historias, crear espacio donde pudieran traer todo su ser al trabajo. 3 años después de aquella noche transformadora, Diego estaba sentado en su oficina mirando los informes financieros. Los números eran sorprendentes. A pesar de los aumentos salariales y los programas sociales, la empresa era más rentable que nunca. Los empleados felices y valorados trabajaban mejor. El ausentismo había caído en picado. La rotación del personal era prácticamente cero. La calidad de la comida había aumentado, porque los chefs cocinaban con pasión genuina. Pero sobre todo los clientes lo sentían. Sentían la diferencia entre comida hecha con técnica y comida hecha con corazón. Las reservas estaban llenas durante meses. Sabor de España se había vuelto legendaria no por las estrellas Michelin, sino por la autenticidad absoluta. Mateo tenía ahora 27 años, chef ejecutivo multipremiado. Pero más importante, era feliz. Su madre Carmen estaba en remisión completa desde hacía 2 años. Vivía en un apartamento confortable cerca del restaurante. Lo visitaba cada día, veía a su hijo crear magia culinaria. El programa La Cocina del Corazón había nutrido a más de 3.000 familias. Otros restaurantes en toda España habían comenzado programas similares, inspirados por la historia. Un martes por la noche, Diego y Mateo estaban sentados solos en la cocina después del cierre. Bebían vino tinto, hablaban de todo y nada. Diego preguntó si Mateo se arrepentía de haber rechazado París. El joven chef pensó durante un largo momento. 3 años antes habría dicho que sí. Pensaba que había sacrificado su futuro. Pero ahora entendía que no había sacrificado nada. Había elegido el amor por encima de la ambición. Y ese amor había construido un futuro mejor del que había imaginado. Diego observó que Mateo era un hombre mejor que él. El chico sonrió y respondió que simplemente era un hombre que había tenido la fortuna de tener a alguien que lo había visto cuando era invisible, que le había dado dignidad cuando se estaba ahogando. El CEO compartió lo que había aprendido. El verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das, no en los restaurantes que posees,
sino en las vidas que tocas, no en el dinero que ganas, sino en el amor que compartes. Se levantaron y se abrazaron como padre e hijo, dos hombres de mundos diferentes unidos por una noche que había cambiado a ambos para siempre. Carmen entró a la cocina con termos de té. Vio a su hijo y a Diego sentados juntos y sonrió con ese calor que solo una madre que casi lo ha perdido todo y luego ha recuperado la vida puede tener. Los regañó juguetonamente por filosofar demasiado y por beber el té antes de que se enfriara. Mientras bebían juntos, Diego pensó en aquella noche 3 años antes, la noche en que había entrado como jefe encubierto y había visto algo que había olvidado que existía: bondad pura, sacrificio sin expectativa de recompensa, amor que no pide nada a cambio. Mateo le había enseñado que el verdadero lujo no es la comida costosa, es tener tiempo para estar con las personas amadas. Es saber que tu trabajo tiene significado más allá del beneficio. Es irte a dormir sabiendo que has dejado el mundo un poquito mejor. Y esa lección, aprendida de un joven chef que cortaba verduras a las 3 de la madrugada por su madre, valía más que todos los miles de millones que Diego había ganado en una vida. Porque al final, como Carmen siempre decía, el dinero puede comprar comida, pero solo el amor puede cocinarla de manera que nutra el alma. Dale me gusta si crees que ver el sufrimiento de otros y actuar para aliviarlo es el verdadero liderazgo. Comenta si alguna vez has hecho sacrificios enormes por alguien a quien amabas y cómo te cambió. Comparte esta historia para recordar al mundo que detrás de cada persona hay una batalla invisible que merece compasión. Suscríbete para más historias que celebran el coraje silencioso y el poder transformador de la bondad. A veces las lecciones más importantes no vienen de los libros de negocios o de las conferencias de liderazgo. Vienen de un momento de observación honesta, de ver verdaderamente a las personas a nuestro alrededor, de tener el coraje de cambiar cuando te das cuenta de que te has vuelto ciego al sufrimiento. A veces, todo lo que se necesita es un jefe dispuesto a mirar y un empleado dispuesto a seguir esperando, incluso cuando el mundo parece haber olvidado que existes. Porque al final, lo único que realmente importa es cuánto amor has dado y cuántas vidas has tocado a lo largo del camino.